Cuaderno de un simbólogo. Apuntes sobre ritos, mitos y leyendas. Queridos simbólogos, estimadísima familia de este cuaderno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estupendamente y además muy bien acompañado por un fuego. Ya sabéis que siempre hay algo de fuego, algún tipo de vela, algún tipo de luminaria que da calor y que da luz. Pero la que tengo ahora es muy especial. Es una vela grande de estas que crepitan. Y me la regaló un buen amigo. Un buen amigo que se llama Daniel. Y no os digo más que el episodio de hoy, la página de este cuaderno, está dedicada a él. Y puesto que de fuego va la cosa, y a partir de conversaciones que hemos tenido estos días, al final me he resuelto a que este episodio va a estar dedicado a la caja de Pandora y a los precedentes míticos en toda esta historia que los griegos nos han transmitido, los precedentes míticos de esa caja tan misteriosa. Como sabéis, y esta vez no será la página en la que vamos a narrar las edades del hombre y del universo, dedicaremos algún cuaderno para abordar esos temas, pero es bueno que sepamos que un poco en todas partes existe la noción de que esta humanidad, la nuestra, no es la primera. Los seres humanos han conocido otros tiempos, otras edades. En la tradición occidental, sobre todo a partir de los griegos, decimos que hubo una edad de oro, luego una edad de plata, después eso degenera y se dirige hacia una edad de bronce, y luego llegaría la edad de hierro en la que estamos nosotros. Es lo que ciertas ramas, muchas ramas de los diferentes hinduismos llaman el Kali Yuga, esta edad de hierro. Hay un lugar en el Ramayana donde se dice que en la edad de oro todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y lo hacía. Actuaban conforme a su dharma. En la edad de plata todo el mundo sabía más o menos lo que hay que hacer, pero unos lo hacían y otros no. Cuando la cosa degenera y llega la tercera edad, la de bronce, se dice que solo unos pocos sabían lo que había que hacer, pero prácticamente nadie lo hacía. Y en la edad de hierro, en el Kali Yuga, nadie sabe nada. Así que relajémonos porque estamos en la más oscura y sombría de las edades. Y sin embargo, henos aquí, hablando de mitología, compartiendo pensamientos, reflexiones, lecturas, impresiones sobre ese patrimonio que nos legaron los ancestros. Así que bueno, creo que ya es mucho. Bien, dicho esto, ahora quizá podemos decir ya que a lo largo de la historia sagrada, de esa historia que se pierde en la bruma de los orígenes, los seres humanos somos un algo que ha ido degenerando en cierto sentido. Y al principio de los tiempos, cuando reinaba Zeus como Dios supremo, los hombres, y esto lo vemos un poquito en diferentes relatos, los hombres convivían con los dioses. Es verdad que los dioses estaban en el Olimpo, pero también compartían algunas tierras con los seres humanos. En el monte sagrado, en el monte Olimpo, los dioses realizaban fiestas que muchas veces compartían con los seres humanos. Se sentaban todos en la misma mesa y compartían la misma comida. Los hombres llevaban, pues, una vida, como veis, perfecta. Perfecta a tal punto que no conocían ni las enfermedades, ni las penurias. De hecho, no había ni siquiera nacimientos ni muertes. Pues en esa época dorada, esa época feliz, no había, fijaos, no había mujeres entre los humanos. Sí que existía en cambio el sexo femenino. ¿Por qué? Porque había diosas.
Fijaos qué curioso. Y esto es importante para lo que vamos a explicar después sobre Pandora y sobre esa caja. Esta vida de continuo placer, hay que decirlo, llegó tristemente a su fin cuando el ser humano se vio obligado a unirse a una mujer para tener hijos. Al engendrar al primer descendiente, se dio paso al nacimiento y, por lo tanto, también a la muerte. No nazcáis si no queréis morir, podríamos decir, ¿no? Es que claro, sin lo uno, no hubiera existido lo otro. Pues bien, el último y más célebre encuentro entre los dioses olímpicos y los hombres tuvo lugar con motivo de una boda entre Cadmo, que es el rey de Tebas, el fundador y el rey de Tebas, y Armonía. Es un personaje muy interesante que nació fruto del encuentro adúltero entre el dios de la guerra Ares y la diosa de la belleza Afrodita. A este enlace asistieron los 12 dioses del Olimpo, cada uno de los cuales llevó por supuesto un regalo a la pareja y todo pues parecía ir muy bien. Sin embargo, los buenos augurios que en principio tuvo esta boda pues no se cumplieron. Cadmo, Armonía y sus descendientes tuvieron que hacer frente a unas catástrofes y unas desgracias inmensas. No entraré a explicar cuáles son estas desgracias bajo las que vivieron Cadmo y Armonía, pero en todo caso no tuvieron una vida muy feliz y se vieron obligados a vagar por todo el mundo hasta el fin de sus días. Pues bien, el ocaso de Cadmo y Armonía es el ejemplo más interesante del destino de los seres humanos. Esa infelicidad, esa humanidad que cada vez estaba más alejada de los dioses, cada vez eran más distintos de los olímpicos. La separación definitiva, de hecho, se produjo cuando los dioses acabaron de repartirse el universo y los honores que correspondían a cada uno de ellos. Los dioses decidieron entonces apartarse más de los hombres, cada vez más, porque la diferencia entre unos y otros era tan grande que ya no tenía sentido esa familiaridad. Debían, por lo tanto, alejarse de los seres humanos. Y para establecer esta separación, los dioses instauran los sacrificios. ¿Quién ayuda a los dioses para hacer esto? Prometeo, hijo del titán Japeto. Prometeo es verdad que es un titán, pero es un titán peculiar, es distinto a otros titanes, por varias razones, de las que quizá un día podemos hablar. Pero en todo caso, este titán es especial porque, desde ciertas mitologías, es quien creó a los seres humanos. Prometeo es el titán que, modelando arcilla, hizo a la humanidad y, por lo tanto, ama profundamente a esa humanidad. Pues bien, como símbolo de la diferencia, y empleo la palabra símbolo con toda la intención, símbolo de la diferencia entre los hombres y los dioses, debía Prometeo tomar un toro y dividirlo en dos trozos. Este era el símbolon. El astuto Prometeo, fijaos, no se limitó a hacer dos partes iguales, sino que quiso engañar a Zeus para favorecer de alguna manera a los hombres. Cogió todos los huesos del animal y los cubrió con una espesa capa de grasa que daba un aspecto muy atractivo a ese bulto, ¿no? En el segundo trozo, Prometeo puso toda la carne comestible y la envolvió con la piel del toro. Este paquete lo puso, a su vez, dentro del estómago viscoso y poco apetecible de la bestia. A continuación, puso las dos partes del animal encima de una mesa para que Zeus, que era el que tenía que escoger primero, seleccionara la que más le apeteciera. Y Zeus, no os creáis que fue engañado. Zeus, fingiendo ser engañado, se decidió por la parte que presentaba un aspecto aparentemente más atractivo. Y luego
Le recriminó, sí, a Prometeo ese reparto desigual. Ya, pero no fue exactamente así. Sí, Prometeo aceptó la reprimenda del dios supremo, claro, pensando que había ganado. Pero no fue así. Zeus mostró entonces un aparente enfado, por lo tanto, pero en realidad, como os digo, ya tenía preparada su venganza eterna contra los hombres. Al aceptar los hombres la parte comestible del animal, la otra parte, la parte más buena, más rica, que se corrompe y se descompone con el tiempo, eso sí, lo que en realidad habían hecho los humanos era condenarse para siempre ¿a qué? A alimentarse. Es decir, si no querían morir de hambre, se tenían que alimentar. En cambio, los dioses se habían quedado con los huesos. Pero los huesos, si lo pensáis, constituyen la estructura básica del animal y son incorruptibles, por lo que permanecieron inmortales los dioses y sin necesidad de alimento para subsistir. He aquí, si os fijáis, la principal diferencia entre los humanos y los dioses. Los dioses no necesitan alimentarse, no tienen que renovar las energías y no sufren cansancio, ni hambre, ni mueren, por lo tanto. Los seres humanos, sin embargo, gozaban, sí, de muy rica comida, pero están condenados a tener que alimentarse siempre. Pero la historia no acaba aquí. Para vengarse del engaño que el titán Prometeo había llevado a cabo, Zeus decidió que haría pagar a los seres humanos esa burla. ¿Y cómo lo hizo? Ya lo estáis adivinando, supongo. Escondiendo el fuego. Zeus escondió el fuego a la humanidad. Pensó que se coman la carne cruda. Bien, hasta entonces el fuego de los rayos de Zeus había permanecido siempre al alcance de los hombres. Ese fuego estaba en unos árboles en los que siempre estaba ardiendo. La situación, por lo tanto, a partir de ahora era totalmente crítica para los hombres, que a diferencia de las bestias no pueden comerse la carne cruda. Además, se veían obligados a pasar frío, se veían privados del calor del fuego, iban a estar a oscuras en la noche, fijaos qué panorama. Bueno, pues ahora le toca mover en esta partida a Prometeo, que como ya sabéis, entró en el Olimpo sin que nadie se percatara de su presencia y robó la semilla del fuego de Zeus para entregársela a su querida humanidad. Sin embargo, Zeus también les había escondido los cereales, que eran tan importantes para ellos. Porque hasta entonces los hombres siempre habían tenido a su disposición todos los cereales que necesitaban, ya que estos brotaban espontáneamente, abundantemente de la tierra. Ahora se veían obligados a trabajar la tierra para conseguir que ésta diera unos frutos que antes los obtenían sin ningún tipo de esfuerzo. A partir de este momento, el hombre, como veis, tuvo que sudar, tuvo que esforzarse para subsistir y además tuvo que aprender a ser previsor y guardar los excedentes por si venían después años de escasez. En realidad, algo similar había ocurrido también con el fuego, si os fijáis. Zeus poseía el fuego celestial, que nunca se apagaba. Pero el fuego que Prometeo dio a los hombres era distinto, por lo que era necesario mantenerlo siempre encendido para evitar que se extinguiera. En síntesis, los hombres tuvieron que trabajar y sufrir para poder sobrevivir en un mundo que de repente se les había vuelto totalmente hostil. Como veis, no queda ni rastro de aquella edad de oro, de aquel estado de perfección. Pero esperad, que ya sabéis que este episodio va sobre todo de la caja de Pandora. Y es que sí, la vida del hombre había cambiado radicalmente, la cosa era tremenda, pero es que Zeus todavía tenía preparado otro regalito para los seres humanos.
el dios supremo ordenó a Hefesto que hiciera una mujer de arcilla. Cuando el dios de la metalurgia, el dios cojo, hubo finalizado este trabajo, Zeus ordenó a los vientos que le insuflaran vida. Para finalizar, todas las diosas del Olimpo la adornaron con las mejores prendas. Y no solo eso. Según algunas versiones, algunos dioses se acercaron a ella para darle talentos, para darle a esta criatura hecha por Hefesto distintos dones. Afrodita le dio el arte de la seducción. Hermes le dio astucia. Atenea, habilidades técnicas manuales. Y Apolo, talento artístico. Así nos lo cuentan algunas fuentes. Por eso, de hecho, se llama Pandora. Significa la dotada de todos los dones. Esta mujer, la más bella de las mujeres que, claro, estaba hecha a imagen de la diosa, es para muchas versiones la primera de las mujeres mortales. Y esta es enviada al mundo de los seres humanos, al mundo de los hombres, para casarse ¿con quién? Con Epimeteo, que es el hermano de Prometeo, y que de algún modo es algo así como la antítesis de Prometeo. Si Prometeo era el que preveía las cosas, el que jugaba con astucia, el que lo pensaba todo dos veces, Epimeteo era el que, digamos, veía las cosas ya cuando era demasiado tarde. Y entonces, a pesar de las advertencias de su hermano para que no aceptara ningún regalo de Zeus, Epimeteo quedó tan fascinado por la belleza de Pandora que se casó de inmediato con ella, convirtiéndose la joven en la primera esposa humana, que se casa con un titán, no con un ser humano, no con un hombre, se casa con un titán. La muchacha, esta primera mujer, no va sola, quiero decir, no lleva todas esas virtudes y nada más, sino que lleva esto que ahora va a ocupar toda nuestra atención, que es una caja. Una misteriosa caja que Zeus le entrega, con la condición, siempre con la advertencia, de que nunca la abra. Esa caja, una caja es quizá como lo traducimos nosotros, quizá es un pizos o un tipo de objeto así, pero en todo caso un recipiente que ella no puede abrir. Sin embargo, mediante palabras que buscan embaucar, ¿no?, frases así un poquito equívocas, Zeus se dedica a alimentar la curiosidad de Pandora. Y al final, ella abre la caja. La curiosidad pudo más que la prudencia y Pandora abrió la caja. Como ya sabéis, de ella salieron todos los males que podían afectar a aquella humanidad y a la nuestra. La fatiga, la locura, el vicio, la vejez, la enfermedad, la pasión. Todo ello salió en forma como de nube del interior de aquel recipiente y se extendió por todo el mundo de los seres humanos. Por fortuna, en su interior también estaba la esperanza, y entonces ella cerró la tapa, y la esperanza, por suerte, se quedó ahí dentro. Si no, ¿cómo sería la existencia de los hombres?, nos podemos preguntar. ¿Cómo sería? En la obra Trabajos y Días, Hesíodo nos dice que, en efecto, ahora estoy citando al gran poeta, en efecto, antes vivían sobre la tierra las tribus de hombres libres de males y exentas de la dura fatiga y las penosas enfermedades que acarrean la muerte a los hombres. Pero aquella mujer, al quitar con sus manos la enorme tapa de una jarra, los dejó diseminarse y procuró a los hombres lamentables inquietudes. Lamentables inquietudes, sí. Eso es lo que salió de la caja, desde luego. Regalo envenenado, esa
esa Pandora, ese regalo de Zeus a la humanidad. Ella es en realidad, sí, el castigo a los mortales, el castigo que viene de la cólera de Zeus. Una cólera que lleva, por supuesto, también a castigar a Prometeo. Aún no lo hemos explicado, pero Prometeo, por supuesto, que recibe un castigo atroz. Zeus encadenó al titán a una columna, o a una roca, depende de la versión, situada en medio del cielo y la tierra, y le hizo un corte en el hígado, en la zona del hígado, para que un águila se lo comiera durante toda la eternidad. Pues por la noche el hígado de Prometeo volvía a crecer. Fue condenado, por tanto, a sufrir un tormento sin fin. Un tormento sin fin que, y esto quizá lo podamos explicar otro día, finalizó en el momento en el que Heracles, mató de un flechazo a ese águila y lo liberó, con el permiso, evidentemente, del Dios Supremo, quien quizá ya había levantado el castigo y empleó al héroe Heracles para llevar a cabo ese flechazo que acabara con el águila y liberar así al titán. Bueno, es posible. Pero ya veis, Prometeo había sido castigado por haber dado el alimento mortal a los hombres, y su castigo había consistido precisamente en ser carne de un águila. En fin. No sé qué os sugiere este mito de Pandora, esta que está llena de virtudes, ¿no? Pan, todo, Doron, son, sí, virtudes, regalos, ¿no? Dones. No sé qué os sugiere, pero desde luego hay muchas lecturas posibles. Hay muchas maneras de acercarse a esto. Evidentemente, podemos ver quizá aquí un esquema que encontramos en otras mitologías, en religiones de aquí y de allá, y que es bastante sencillo de encontrar. La idea, el mito de una figura femenina que desobedece y que introduce un mal en el mundo está también presente en el relato bíblico, ¿no? De la transgresión original, de aquel pecado original. Y este tipo de relatos, cuando no se abordan desde la simbología profunda, dan evidentemente lecturas no solo muy moralizantes o demasiado llenas de moralina, sino que introducen un elemento misógino dentro del mito, que aunque sí es posible que por las circunstancias, por la época, pueda estar, creedme que no está tanto como nos han querido hacer creer desde ese discurso patriarcal que ahora se está poniendo en tela de juicio, afortunadamente, pero a la vez concediéndole razón, a la vez asumiendo que el mito quiere decir eso y que el mito es misógino. Insisto, probablemente lo es en algunos casos, pero otras tantas veces no, y las interpretaciones son múltiples. Podemos ofrecer, si queréis, alguna de ellas. La primera razón para abordar el mito desde otras miradas es que existen varias versiones del mito ya antiguas, sí, posteriores a Hesíodo, pero en fin, tradicionales también. Babrio, por ejemplo, explicaba que en esa caja, en esa vasija, lo que había no eran males, sino que había bienes. Y por lo tanto, cuando ella abre esa tapa, lo que se esparce es la abundancia. Filodemo de Gadara, por ejemplo, nos cuenta otra cosa. Este filósofo y poeta epicurio lo que nos dice es que el responsable de abrir la caja fue Epimeteo, no Pandora. Por lo tanto, bueno, es una figura, como veis, cuya mitología no es igual siempre. Depende un poco de qué fuente consultemos, aunque evidentemente
Hesíodo acostumbra ser siempre el gran referente. En cualquier caso, y bien mirado, y esto lo explica muy bien mi amiga Mireia Rosic, ella tiene un libro que seguramente muchos conocéis, se llama En la estela del mito, lo publicó Kairos hace, pues, no lo sé ya, ahora 3 años, 4, no estoy seguro ahora mismo, pero es un libro donde se recogen, creo que son 12 figuras femeninas, que no son diosas, son figuras de la mitología, y que no son diosas, y por lo tanto Pandora aquí aparece también la maga Circe, Penélope, Ariadna, por supuesto, que creo que es la primera. En fin, es un libro muy recomendable, muy recomendable. Y, y os dejo ahí sobre la mesa la invitación para que lo leáis y veáis cómo su autora reflexiona sobre qué son esas cajas de Pandora que están en nuestras vidas. Y a veces abrirlas, pues, claro, es también la caja de los truenos, pero por más doloroso que sea, muchas veces lo mejor que podemos hacer es abrir esas cajas, porque ahí dentro se guardan heridas, se guardan silencios, cosas no dichas que quizá si las decimos, si primero las vemos y las hacemos evidentes y después las pronunciamos, quizá pueda empezar la sanación. Permitidme que añada para terminar esta presentación, esta lectura que estamos realizando del mito de la caja de Pandora, con algunas preguntas con las que siempre me encuentro cuando reflexiono sobre el mito. La esperanza. La esperanza es quizá el elemento más discutido, porque todo cuanto sale de la caja es malo. La esperanza, en cambio, se queda dentro de la caja y es lo que nos hace no suicidarnos, digamos, por todo el dolor que conlleva eso que ahora está entre los seres humanos después de que Pandora abriera la caja, seducida por Zeus, que azuzó su curiosidad. Bien. Pero la esperanza es buena. ¿Por qué no salió? ¿No os habéis preguntado nunca quiero decir, si la esperanza hubiera salido, no estaría junto con todo lo otro, en medio de todo lo otro, y aliviaría todo ese dolor? ¿O es que el hecho de que esté en la caja es lo que hace que la esperanza sea buena, y que si la esperanza hubiera salido, entonces se habría convertido en otra cosa a la que nosotros ahora no llamaríamos exactamente esperanza? En ese sentido, la esperanza puede ser, sí, entendida como un consuelo, es decir, una fuerza que permite perseverar ante esos males, pero la esperanza también puede ser una especie de engaño benigno, visto así. Un mal que mantiene al hombre en el mundo de la ilusión. Bueno, pues no lo sé. Son preguntas que me hago, no tengo intención de resolverlas, solo traslado estas inquietudes a los lectores, a los oyentes del cuaderno de un simbólogo. Pero, ¿y si no tiene que ver con nada de esto, en realidad, la caja de Pandora? ¿Y si en realidad los mitos son... y esta teoría es de una autora muy... pues no sé si es de las más conocidas hoy día, pero hay una filóloga y mitógrafa británica que se llamó Jane Ellen Harrison, que estudió el mito de la caja de Pandora, bajo la óptica que ella aplica, por lo demás, a cualquier relato mítico, y es que ese relato, esos mitos, no nacerían como relatos, en ningún caso morales, y mucho menos literarios, sino como explicaciones tardías, es decir, elaboraciones posteriores, de ritos muy arcaicos que quizá ya se habían perdido. Por lo tanto, esta caja de Pandora y todo el relato que la envuelve
sería algo así como un resto fosilizado de prácticas religiosas muy antiguas, es decir, anteriores incluso al mismísimo Hesíodo. De modo que, desde este punto de vista, esta autora sostiene que el recipiente de Pandora es en realidad un símbolo ritual de fertilidad y de contacto con el mundo de los muertos. Más aún, Pandora no sería originalmente una mujer o la primera mujer o algo así, sino una figura daimónica, es decir, una figura que está entre ambos mundos, entre el allí y el aquí, que puede manifestarse en ambos. Una figura daimónica y también una figura tónica, es decir, ligada a la tierra y a sus entrañas. Bajo este mismo esquema, el pithos, ¿no? ese recipiente, no sería una caja sin más, sería un recipiente ritual. De hecho, Harrison demuestra que el texto griego, al hablar de un pithos, que es una vasija grande, quizá pudiera ser también una vasija semienterrada. Objetos que, por lo tanto, se utilizarían en ritos agrícolas, culto a los muertos y almacenamiento de grano. Es decir, el grano como vida latente, el grano como aquello que está en el inframundo y que tiene que despertar en algún momento y que desde esa oscuridad puede nacer a la luz. Dicho en otras palabras, para Harrison, ese pithos, esa caja, es un símbolo del útero de la tierra y no contendría, por lo tanto, males en un sentido moral, sino fuerzas vitales ambivalentes, indiferenciadas, porque están en lo caótico todavía. Por lo tanto, desde este punto de vista, Pandora debería interpretarse no como la que tiene todos los dones, sino como la que da, la que ofrece todos los dones. Y por esa misma razón, Pandora conecta con figuras tan arcaicas como Gea, Deméter y otras madres, otras grandes diosas madres preolímpicas. Por lo tanto, en esta lectura, como veis, Pandora no trae desgracias. Pandora es la tierra misma que genera tanto la vida como la muerte. Lo bueno y lo malo están dentro de esa caja que ella conoce, que ella guarda. El giro narrativo en términos morales vendría después, con la reinterpretación olímpica y por lo tanto en el fondo patriarcal de este mito, o mejor dicho, de esta ritualidad que se va convirtiendo en mito con los siglos. Otro enfoque que cabría considerar bajo el estudio de esta gran mitógrafa inglesa es que los males podrían interpretarse como espíritus en el sentido daimónico. Y aquí hay quizá uno de los puntos, nosotros podríamos decir, más esotéricos de la lectura de esta mitología. Los males podrían ser no abstracciones morales, sino, insisto, espíritus, daimones, fuerzas impersonales que afectan a la vida humana. El desgaste, el destino, la enfermedad, la muerte. Daimones que pertenecen al mundo subterráneo, que van emergiendo cíclicamente y que, insisto, no son un castigo exactamente, sino condición misma de la vida. ¿Y la esperanza? Antes nos preguntábamos, ¿no? ¿Por qué se queda dentro? La esperanza, entendida bajo este esquema, no sería un sinónimo de optimismo. Es más bien una expectativa latente, una fuerza suspendida. El hecho de que quede dentro del pithos sugiere que no pertenece plenamente al mundo humano. Es algo, fijaos qué bonito, que sigue ligado al ámbito tónico, al ámbito del submundo, al ámbito del interior de la tierra. En clave ritual diríamos que la esperanza no se libera porque no es una fuerza estacional,
sino permanente, latente, igual que la semilla bajo tierra. De modo que ya veis cuán importante resulta un acercamiento desde atrás, ¿no? Desde lo más antiguo. Y, y creo que traer a esta autora, además, es honrar un modo de abordar la mitología que supera mucho de lo que todavía hoy arrastramos. Y que es cierto que hoy día, gracias a Mircea Eliade y Wakam Kerenji y tantos otros, ciertos enfoques ya no tienen la solidez que antes le dábamos, pero aún así creo que hay que insistir en no moralizar los mitos. ¿Recordáis cuando hablamos de Rudolf Otto? Lo sagrado, lo luminoso, la experiencia ante lo sagrado como algo premoral, algo que es tan natural, tan tremendo, y que luego, claro, se va moralizando y se va convirtiendo en religión propiamente dicha, pero es otra cosa al principio. Bien, esta autora, esta gran filóloga y esta mitógrafa británica nos enseña esto aplicándolo al mito de Pandora. No sé qué pensáis, pero si aplicáis su esquema al pasaje de la tentación del Génesis, esa tentación que hace la serpiente a Eva, o si lo aplicáis a cualquier otro relato donde se ha moralizado quizá demasiado con el paso de los siglos, de verdad que encontraréis muchas sorpresas. Queridos míos, hasta aquí esta página del cuaderno de un simbólogo. Ha sido como siempre un placer el hecho de encontrarnos aquí en torno a este fuego, y lo seguiremos haciendo, si Dios quiere, en próximas páginas. Hasta entonces, estad muy bien, cuidaos muchísimo y hasta pronto.